Buenos días a todos y bienvenidos a Buenismo Cero. Ayer, 28 del 4 de 2022, el gobierno del PSOE, Podemos y sus socios independentistas votaron en defensa de los ocupas. Como lo oyen, votaron para defender a los ocupas. El grupo parlamentario Vox había hecho una propuesta para endurecer el castigo a los ocupas y el gobierno y sus socios evitaron que saliese adelante. Una vez más, el gobierno al rescate de la ocupación, al rescate de los delincuentes, al rescate de quienes cometen un terrible crimen como es privar a alguien de su vivienda. Pero, ¿en qué consistía la propuesta de Vox? En endurecer el artículo 245 del Código Penal, que castiga los delitos de usurpación. Actualmente el artículo 245 está redactado tal y como aparece en pantalla. Los objetivos de la propuesta de Vox eran, por un lado, castigar con mayor dureza a quienes realicen este tipo de crímenes. Por otro lado, disuadir de cometer este tipo de delitos. Y la nueva redacción del artículo habría quedado tal y como aparece ahora en pantalla. Resumiendo un poco las diferencias, podemos decir que el actual artículo 245 habla de dos tipos de usurpación, mientras que el artículo 245 propuesto por Vox habla de tres tipos y se diferencian entre sí tal que así. Actualmente, usurpar con violencia una vivienda habitual está castigado con penas de 1 a 2 años de prisión, mientras que usurpar sin violencia una vivienda no habitual está castigado con multas de 3 a 6 meses. La propuesta de Vox sería la siguiente. Usurpar con violencia una vivienda habitual sería castigado con penas de 4 a 6 años de prisión. Usurpar sin violencia una vivienda habitual sería castigado con penas de 2 a 4 años de prisión. Y usurpar sin violencia una vivienda no habitual sería castigado de 1 a 3 años de prisión. Además, la propuesta de Vox añadiría un punto 3 y un punto 4. El punto 3 vendría a incluir como agravantes los artículos 238 y 239 del Código Penal en los delitos de usurpación. Mientras que el punto 4 viene a indicar que, ante usurpaciones evidentes, la policía podría desalojar de inmediato, antes de que intervenga el juez, aunque posteriormente deba someterse todo el proceso a la autoridad judicial. Esto estaría evidentemente reservado para casos muy claros, casos en los que te han entrado en tu vivienda con una patada en la puerta. Sería muy difícil aplicar esto a casos de retrasos o impagos en la hipoteca o en el alquiler. Serían casos mucho más dudosos. Así, defendía la diputada de Vox, Cristina Alicia, la necesidad de esta medida. Señorías, cada vez que hemos tratado el tema de la ocupación y la antiocupación aquí en sede parlamentaria, ustedes nos acusan de que estamos alimentando un fantasma. Minimizan el problema y aseguran que estamos ante una estrategia de las empresas de seguridad y metiendo miedo. Salvaguardan lo indefendible alegando que son inmuebles de bancos o de fondos, cuando el 95% del parque de alquiler de viviendas pertenece a propietarios particulares. Díganselo a Mari Carmen Serra, una mallorquina que lleva 8 meses viviendo un infierno. Su casa en Alcudia está ocupada y no puede pagarse un alquiler porque tiene una hipoteca, así que no ha tenido más remedio que mudarse junto con su hermana y su familia y separarse de su hijo, que está viviendo con su padre. Y por si esto fuera poco, le han notificado que este mes que viene le van a embargar la nómina para cubrir los recibos de la luz que están a su nombre y consume su ocupa. Cuenta Mari Carmen, no le deseo a nadie el sufrimiento que siento las 24 horas.
He acudido a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ayuntamiento de Alcudia y no pueden hacer nada. La ley les ata de pies y manos. Pago una hipoteca, pero tengo que vivir de prestado en casa de mi hermana. Y ni siquiera puedo acercarme al edificio. Tengo un trastero ahí con enseres personales y este hombre ha amenazado con denunciarme por acoso si me acerco por allí. Lo que sí he descubierto es que ha intentado empadronarse en el piso. Por ahora he tenido suerte y no lo ha conseguido. Si lo logra, va a ser imposible sacarlo de ahí. En este sentido, Mari Carmen se indigna al recordar que, como tiene trabajo, no puede recibir ninguna ayuda municipal. Tengo un contrato y ¿qué? Vivo en casa de mi hermana, separada de mi hijo. ¿Voy a tener que irme debajo de un puente para que me ayuden? Lo más frustrante es que si el Ocupa demuestra que es una persona vulnerable, el Ayuntamiento de Alcudia tendrá que ayudarle a él. Es indecente. Tengo que tomar medicación para sobrellevar toda esta situación. Esto ha relatado Mari Carmen al diario Última Hora. Y conocen, señorías, ¿conocen el caso de Pilar? Pilar por fin acaba de recuperar su casa. Y nos cuenta: en 950 días he gastado 22.300 euros manteniendo a unas ocupas en mi casa. Nosotros no podemos ser el escudo social. El escudo social tiene que ser el Estado, que para eso pago impuestos. Pilar, al igual que miles de españoles en los últimos años, es víctima de la ocupación amparada por este Gobierno. Una ocupación que ha dañado su salud y está acabando con sus ahorros. Y lleva 2 años medicándose. Su vivienda en Torrevieja tiene 60 metros cuadrados. Además de pagar la comunidad y el IBI, ha tenido que hacer frente a una derrama. Derramas, agua, luz, plusvalías, cerrajero, destrozos, procuradores, abogados y hasta 3 cancelaciones de lanzamientos. Noches sin dormir. Miles de familias españolas se ven desamparadas ante este fenómeno. Cada vez son más las víctimas de ocupas que se ven obligados a recurrir a empresas de desocupación. Y estas son unas empresas que no deberían de existir, porque en un Estado de Derecho, como se presupone que es el nuestro, las administraciones tienen la obligación de amparar al ciudadano frente al delincuente. La ocupación es un robo, es la sustracción del bien más preciado que una persona y una familia atesoran a lo largo de una vida. La situación es muy preocupante. Los datos oficiales evidencian el problema. Según datos del propio Ministerio del Interior, las ocupaciones de viviendas crecieron en el último año en un 18%, siendo Cataluña, La Mancha y Andalucía las regiones más afectadas. En España se producen 49 ocupaciones al día. Y esos son números, porque detrás de cada ocupación hay auténticos dramas y problemas de convivencia en comunidades de vecinos y barrios enteros. A las familias en situación de exclusión social hay que facilitarles viviendas sociales, pero eso solo se consigue con dotaciones presupuestarias. Mientras en España y en todas las comunidades autónomas, que ahí sí son igualitarias, no llegan en el presupuesto para vivienda social ni a un 3%. Y en Europa la media está entre un 12 y un 15%. Y es muy bonito aprobar leyes como las catalanas 24/2015 o 4/2016 para vivienda, pobreza energética y vivienda social, pero con 0 euros de presupuesto. Solo sirve para que los diputados lo celebren el día de la votación con un cava y ya está. La protección de la propiedad y la intimidad del hogar resulta imprescindible. Por ello, se deben endurecer las leyes contra las mafias de ocupación y, a la vez, garantizar un techo a todo español que lo necesite. Y, por supuesto, la participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales. Desde la plataforma de afectados por la ocupación y la inquiocupación se quejan públicamente de que ni las corporaciones locales, ni las autonómicas, ni las nacionales han tomado ni una sola acción para favorecer al colectivo más injustamente tratado de la sociedad española. Porque no vale con tener que asumir que tu casa o la del vecino ha sido ocupada, y en la mayoría de los casos por falsos vulnerables, porque según sus datos, más del 80% de las ocupaciones no son de familias necesitadas. Y España no es Alemania, señorías. España no es Alemania, donde la mayoría de las viviendas están en manos de grandes inmobiliarias. El 95% de las viviendas son de pequeños propietarios que encuentran en esa vivienda una manera de complementar sus rentas o de justo llegar a fin de mes. Y es un ahorro que está muy repartido en la sociedad española. En un país serio, la seguridad jurídica es esencial. Ese pilar es inquebrantable y es lo que
la sociedad necesita, junto con otro pilar, que es la vivienda social. Lo que no puede ser es que la vivienda social se haga a cargo del propietario, porque tenemos que dar soluciones y servicio a la sociedad frente a esta injusta regulación que coloca a las personas en situaciones desesperadas. Hoy pedimos su apoyo para modificar el artículo 245 del Código Penal para una elevación general de las penas por ocupación ilegal, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mejores recursos y herramientas legales y ampliar la protección a los legítimos titulares de derechos reales. Lo que estamos pidiendo, señorías, es una modificación que recoge lo que el derecho comparado ya estipula en otros países de la Unión Europea. Escuchen, señorías, lo que demanda la calle y atiendan a los problemas reales de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Medida que, como decimos, no fue aprobada. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox, orgánica, relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10.995 de 23 de noviembre del Código Penal, para modificar el artículo 245 a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales. Comienza la votación. Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente, sí 149 más 4 votos emitidos telemáticamente, no 184 más 10 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Sé que Vox tiene mala fama entre una parte importante de nuestra sociedad, pero honestamente a mí eso me da igual. Esta medida me parece positiva y me da igual si es de Vox, si es del PP, del PSOE o del Partido Animalista. No digo que con esta propuesta se fuera a acabar de golpe con todos los ocupas, pero estoy convencido de que esta propuesta podría poner su granito de arena a la hora de combatir el problema. Y desde luego, lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y dejar a los legítimos propietarios en situación de desamparo. ¿Qué opináis vosotros? Dejármelo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!